Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 7 de noviembre de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Historias de reportero, por Carlos Lórez de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Ser víctima de las víctimas, el rol del presidente. Hay un gran debate con el famoso "sí podía saberse". Los arrepentidos de haber votado por AMLO se dicen indignados y sorprendidos por su actuación como presidente. Y otros lo fustigan con el argumento de que López Obrador ha sido el de siempre, que lo que ha hecho ahora en el gobierno era previsible, pues se trata de un reflejo fiel de la manera de ser y pensar de un personaje que ya era ampliamente conocido. Sin embargo, me parece que hay algo que no podía saberse ni era pronosticable. Hay algo que en el actuar de AMLO que sorprende a todos. Lo poco empático y cercano que ha sido con las víctimas durante todo su gobierno. El hombre que ganó con el discurso de acabar con los poderosos y que sobresalió por defender las causas de los oprimidos, se volvió un presidente poderoso, ajeno al dolor de su pueblo. Es cierto que López Obrador jugó siempre en política el papel de víctima, desde que rompió con el PRI, cuando el complot por los videoescándalos en el desafuero, cuando clamó fraude, cuando se fue del PRD. Sí, siempre en el papel de víctima, pero víctima de sus rivales políticos, de las élites. Ahora, como presidente, ha explorado un nuevo rol. Es víctima de las víctimas. Es víctima de los damnificados del huracán, porque le mientan la madre en los medios de comunicación a consecuencia de que no tiene agua ni comida. Es víctima de los damnificados que marcharon a Palacio Nacional, porque eso lo hicieron por intereses políticos. Es víctima de los papás de niños con cáncer, porque se coluden con golpistas que quieren que caiga su gobierno. Es víctima de las feministas, porque se alían con la derecha conservadora. Y así, a familiares víctimas de la violencia, no los ha querido recibir, ni a Javier Sicilia, que lo había apoyado, ni a los Levarón, ni a las madres buscadoras. Con los padres de Ayotzinapa ha dado maromas, y ya regresó a la verdad histórica de Peña Nieto. Con las víctimas de tragedias tampoco ha sido empático. No lo fue en las inundaciones de Tabasco del 2020. Tampoco se reunió con los que sufrieron la tragedia de la línea 12 del metro. Ya hasta este lunes, en la noche que estoy haciendo esta columna, no ha tenido un solo encuentro con damnificados del huracán Otis en Acapulco. Ni un recorrido, ni una reunión, ni un abrazo. Porque en el fondo, para López Obrador, cualquier víctima está bajo sospecha. ¿Qué interés tiene? ¿Quién estará manipulándole? Bajo la lupa presidencial, las víctimas se vuelven victimarios. Y él es la víctima de las víctimas, porque nadie tiene derecho a ser víctima salvo él mismo. En este país no hay lugar para las víctimas. La víctima, así con mayúsculas, tiene que ser siempre él. Y cuidadito con el que se salga del guión. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. De 47-2, la mano presidencial. En medio del desastre que devastó Acapulco y varios municipios guerrerenses, el gobierno federal, a través de su Coordinación Nacional de Protección Civil y con una semana de retraso, publicó el jueves pasado en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural por el huracán Otis, que provocó lluvias severas, vientos fuertes e inundaciones. Ese fue su diagnóstico, que afectó a 47 municipios del estado de Guerrero entre el 24 y 26 de octubre.
a petición de la gobernadora Evelyn Salgado, que solicitó a la Conagua la corroboración del fenómeno natural. La Conagua informó que su comité de evaluación de daños corroboró los daños y se determinó realizar la declaratoria de desastre natural en el estado de Guerrero. Pero al día siguiente, viernes 3, sin más, el Diario Oficial publicó una nota aclaratoria. La declaratoria de desastre natural por el huracán Otis no es para los 47 municipios de Guerrero, sino solo para Acapulco y Coyuca de Benítez, es decir, 2 de 47. Recortaron 45. Sobre esto, López Obrador dijo ayer que fue un error de su coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, que no dijo nada, pero que es de seres humanos rectificar, o sea, cambiar de opinión y ya. Así, con la tolerancia que tiene con los suyos, pasó página como si no hubiera sucedido nada. Y yo pregunto, ¿cómo es posible un error de 47 a 2 municipios en desastre? Puedo entender que se dé ese total, que se equivocaran en 1, en 2, en 5, en 10, en 20, pero en 45 de 47. No cabe duda que este recorte solo lo pudo ordenar el presidente de la República. El punto es con base en qué lo hizo y por qué. Eso no lo han dicho. Pero pasar por los recursos extraordinarios no es lo mismo aplicar presupuesto a 47 municipios en desastre que a 2. Y por eso, retales. 1. Crisis. Por más que Mario Delgado hable de unidad en la designación de sus 9 candidatos a los gobiernos en juego el 2 de junio, habrá divisiones, como las hay en la Ciudad de México, donde sus duros van con todo contra Omar García Harfuch, propuesto por Claudia Sheinbaum. En cada estado se repite. Sabremos el sábado próximo y en los días siguientes. 2. Ciega. López Obrador nombró sin anuncio público a la comediante Jesusa Rodríguez como asesora ambiental de la Presidencia de la República por su reconocida capacidad de esos temas. Es la que, siendo senadora, declaró que había que vegangelizar para no comer animales, y que AMLO propuso para embajador en Panamá, y ese gobierno rechazó. Y 3. Pantomima. Es de risa loca, no tan loca, que Samuel García sea el candidato del presidente López Obrador en MC y que él se lo crea. Este fin declaró que será el candidato más querido de todos y presidente de la República. No cabe duda que eso es contagioso. Se pega. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Un presupuesto con perfume electorero. Las sesiones convocadas para aprobar el presupuesto de egresos del año siguiente siempre transforman el salón de sesiones de la Cámara de Diputados en un palenque. La de ayer no fue la excepción. Se trató de la asignación de 9.06 billones de pesos para el gasto público el año que entra, un incremento de 4.2% en relación con 2023, cuya distribución provocó gritos y descalificaciones. Se trata del presupuesto más alto en la historia de México. Fue aprobado en lo general por 262 votos a favor de Morena, PT, Partido Verde, 216 en contra de la oposición y una abstención. El oficialismo no pudo ocultar el sesgo electorero que tiene el reparto de recursos. Suben la asignación a los programas sociales, becas Benito Juárez incluidas. Bajan en un 27% los recursos para el IMSS Bienestar, población no derechohabiente. Este presupuesto es una tristeza. Se lo recortan recursos al Instituto Nacional de Cardiología y al Instituto Nacional de Pediatría, dijo el emesista Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud.
Durante el debate, la estridencia se impuso a la cordura, la polarización a los llamados a la cordura. Cuanto más grosera era la intervención, más fuerte era el aplauso o el abucheo, según la afiliación política del orador en turno. Salvo excepciones, no hubo mayor reflexión en el debate. No aportó nada. Las posturas eran reflejo de las posiciones políticas. México es dibujado como el paraíso de los pobres por los diputados de Morena y rémoras. Los otros datos, la oposición lo describe como un país decadente, inseguro y mal gobernado. Una y otra vez, los diputados oficialistas evocaron las cifras del Coneval que hablan de una reducción de la pobreza en 2022. Pasó de 43.9% a 36.3%, según ese organismo que mide la pobreza en México. Pero ni una palabra le dedicaron al incremento de la pobreza extrema de 8.7 millones en 2018 a 9.1 millones en 2022. La oposición centró sus críticas en la incomprensible omisión del oficialismo de no incluir una partida específica para ayudar a los municipios de Guerrero. Los coordinadores Jorge Romero del PAN, Rumey Moreira del PRI, Luis Espinosa Cházaro del PRD, ofrecieron incluso votar sin mezquindades cualquier reserva de Morena y rémoras que incluya recursos presupuestales para Acapulco y los municipios de Guerrero arrasados por el Otis. Cada que se producía la intervención de oradores del Frente Amplio, subían a tribuna las tres bancadas que lo integran, con pancartas en las que se leía "Primero Guerrero". La oposición no dejó pasar tampoco los recortes de más de 13,000 millones que afectan al Poder Judicial, 6,000 millones al INE, 5,000 millones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 800 millones en el año de la madre de todas las elecciones. Sin olvidar el millonario castigo a los órganos autónomos que no se someten a la voluntad del presidente López Obrador. Mucho menos el retraso y encarecimiento de las obras prioritarias del gobierno. Dos Bocas que no refina, Tren Maya que provocó un ecocidio, AIFA, aeropuerto desde el que nadie viaja. Al destacar la estridencia de Gerardo Fernández Noroña, el petista encendió el pleno, con ese lenguaje de cartón que lo distingue. No solo decretó el monopolio del amor al pueblo para la coalición Morena PT Partido Verde, sino que llamó asesinos irresponsables, rematadores del patrimonio nacional y traidores a la patria a los diputados de oposición. Hasta prometió darles su medicina. Puso un audio de La Cabeza Hueca, así le llama Vicente Fox, en el que dice: "Ya se acabaron los programas sociales, a trabajar, huevones". Esa es su prueba reina para hacerse eco de una falsedad. Si gana el Frente en 2024, desaparecerán los programas sociales. El diputado del PRD, Francisco Javier Huacús, respondió en los mismos términos. Calificó de poco huevos a sus pares oficialistas y hasta una canasta les llevó. Dice que les faltan de esos para asignar recursos a Guerrero. Las reservas se discutirán hoy. En San Lázaro, charlamos con Espinosa Cházaro, aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Nos dijo que en el Frente Amplio no habrá imposición del panista Santiago Taboada. Según él, ya hay acuerdo entre las tres fuerzas del Frente Amplio sobre el método para elegir a sus candidatos. La encuesta. Este es el calendario. El 15 de noviembre es el registro de los aspirantes. El 17 se reúnen los presidentes de los partidos del FAM, Cortés, Moreno y Zambrano, para anunciar quién sí cumplió con la idoneidad. A partir de ahí empiezan los foros entre quienes aspiran, y en la segunda semana de enero se dará a conocer quién es el más competitivo a partir de la encuesta.
Lorena Villavicencio, exdiputada federal de Morena, se registró como aspirante en el proceso interno para la candidatura a la alcaldía Álvaro Obregón. No la lleva fácil. Va contra Valentina Batres, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Mensaje político por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente y en el portal CDMX Magazine. La gran estafa de las encuestas. Ahora que el Frente Amplio por México, igual que Morena, acordó que será por encuesta cómo defina quién será su candidato o candidata para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, vale la pena dar una revisada a lo errático que puede resultar este instrumento demoscópico. Pues para empezar, premia a quien sea más conocido sin que ello garantice que su nivel de conocimiento público se vaya a traducir en votos el día de la jornada electoral. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador presume casi como de su autoría el método de la encuesta para la selección de candidatos. Pero no, la realidad es que tiene más de 30 años en México. Lo implementó hacia 1990 el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Es decir, AMLO se lo copió a su innombrable, quien sin duda es el promotor en México de los estudios de opinión pública con fines políticos, gobierno y electorales. Salinas llegó muy cuestionado al poder en 1988 y en su necesidad de legitimarse le encargó a su asesor incómodo José Córdoba Montoya y a Jaime Serra Puche, el de los errores de diciembre del 94, que le ayudaran a organizar una oficina de opinión pública en la presidencia. Se la encargaron al compadre de Serra, Ulises Beltrán. Las encuestas las hacían vía el INEGI, que encabezaba Edmundo Berumen, tío de Heidi Osuna, hoy directora de ECNOL, empresa que le hace las encuestas a Morena. El otro que ayudaba a Berumen era Roy Campos, de Mitofsky. Siempre encontraban un medio de comunicación que les aceptara publicar los resultados de esas encuestas, como si ellos las hubieran levantado, para imponer candidatos o previo a las elecciones legitimando triunfos. Ernesto Zedillo mantuvo a Beltrán en su sexenio, y siguieron haciendo lo mismo. La historia hoy se va repitiendo, con varios de los mismos actores. En la oposición deberían tener cuidado de no replicar la metodología de Morena. Nos dicen encuestadores porque solo premia el nivel de conocimiento que afecta al cualitativo, pues solo pregunta opiniones de quienes conocen a la gente. Es decir, Salinas podría tener más opiniones favorables frente a otros aspirantes poco conocidos. Eso explica el derroche en promoción de imagen solo para ganar conocimiento. El nivel de competitividad podría medirse, por ejemplo, en quien tenga mayor capacidad de movilización electoral. En este contexto surge la pregunta: ¿es posible llevar un candidato que gane la interna por 2 o 3 puntos, pero que pierda la elección constitucional? ¿Puede ocurrir que un candidato que pierda la encuesta interna por 10 puntos gane los comicios oficiales? Ambos casos son probables y no establecen competitividad. Otro defecto que tienen las encuestas como método para elegir candidatos es que no hay manera de comprobar su precisión, como sí ocurre para los casos de elecciones constitucionales, porque se compara la encuesta contra el resultado. Ejemplo emblemático en la Ciudad de México, el caso de Álvaro Obregón en 2021, donde Morena presumía tener más de 25% de ventaja, según sus encuestas publicadas. Pero a la hora del resultado se demostró que eran para propaganda. Lía Limón ganó por casi 23 puntos. Las encuestas fallaron nomás por 50%, casi nada. ¿Y qué decir de la contienda en el Estado de México, donde a Delfina Gómez de Morena le daban más de 20% de ventaja,
y obtuvo un margen de 8.9%. Son más o menos las mismas empresas que hoy usan para decir que Omar García Harfuch le va ganando a Clara Brugada. Inteligencia de mercados, Campaign y Elections, Electoralia, Egnol, Demoscopía Digital, Covarrubias y Asociados, Parametría y Mendoza Blanco y Asociados. En tercera persona, por Héctor de Mauleón, que se publica en el periódico El Universal. Los verdaderos dueños de Acapulco. Horas antes de que el huracán Otis devastara Acapulco, en la colonia Infonavit Alta Progreso fueron encontrados 2 cadáveres. Tenían las manos y los pies amarrados. Uno de ellos presentaba una rajada brutal en el tórax. Pero había algo peor. A ambos les habían colocado máscaras de payaso en el rostro. Fue el último grotesco mensaje que el crimen organizado enviaba antes del huracán. Al lado de esos cadáveres había varios narcomensajes firmados por un tal Comandante 18, líder criminal ligado a los rusos, uno de los brazos armados del cártel de Sinaloa. El llamado Comandante 18 está relacionado con al menos 14 ejecuciones cometidas en el puerto de 2 años a la fecha. El reporte de seguridad, el Comandante 18 figura como uno de los objetivos prioritarios en Guerrero, según estos reportes. Se trata de un ex elemento de la Policía Ministerial bajo las órdenes de Esteban Maldonado Palacios, quien fue director de la Policía Ministerial, encargado de la investigación de delitos graves. En octubre de 2021, Maldonado Palacios y el fiscal de Guerrero, Jorge Suriel de los Santos, aparecieron en un video pidiendo un favor a un narcotraficante que se cubría el rostro con un pasamontañas. Ambos funcionarios cayeron y provocaron la salida en cascada de 20 funcionarios más. Desde entonces había pruebas palpables de la convivencia entre autoridades de Guerrero e integrantes del crimen organizado. El gobierno de la morenista Evelyn Salgado cerró los ojos. En Acapulco, la presidenta municipal, Avelina López, culpaba de la violencia a los medios y al clima. Mientras tanto, el avance criminal llegaba a niveles nunca vistos. A principios del año pasado, más de un centenar de negocios que se negaron a pagar extorsión fueron incendiados. Al mismo tiempo, arreciaron las ejecuciones. Acapulco se colocó entre los 4 municipios más violentos de México. Unas semanas antes de la irrupción de Otis, dejaron colgado del puente peatonal de la avenida Ruiz Cortines, a unos pasos del mercado La Laja, el cuerpo de un hombre al que le habían bajado los pantalones. En el narcomensaje de costumbre, los rusos lanzaban amenazas contra uno de los líderes del cártel independiente de Acapulco, SIDA, Alejandro Magno Acevedo, el Correcaminos. Se trata de las 2 organizaciones que se han repartido el dominio de las actividades ilícitas en el puerto y que coordinaron los saqueos efectuados tras el paso del huracán. Son las 2 organizaciones que han llenado de colgados, calcinados y desmembrados el viejo paraíso de fama mundial. Un reporte de la Sedena, hackeado por el colectivo Guacamaya, enumeraba los nombres de sus líderes, puntualizaba sus alianzas y marcaba sus zonas de operación. En ese documento, Carlos Alberto Soriano, el ruso, Jesús Orlando Rodríguez, el gordo, y Víctor Leonel Puza Nogueda, el erizo, eran imputados como cabecillas de los rusos. Alejandro Magno Acevedo, Irving Magno Acevedo, José Ángel Palacios Galeana y Óscar Aguilar Ortiz, el robavacas, fueron ubicados como líderes del SIDA. Los militares conocían las colonias que unos y otros controlaban: Zona Diamante, Colosio, Coloso, Cayaco, Costa Azul, Puerto Marqués, Barra Vieja. Estaban ubicados desde un año antes del saqueo de Acapulco, pero los dejaron seguir.
no pudieron o no quisieron detenerlos. Se están atendiendo. Fue la excusa constante del presidente de México. No se atendió. Y el 24 de octubre pasado, todos ellos dirigieron el saqueo más grande en la historia del país. Una ciudad entera fue víctima de la rapiña. Ya dominaban el puerto, pero después del huracán queda claro que el crimen organizado es el verdadero dueño de Acapulco. Razones y pasiones, por Elisa Alanís, que se publica en el periódico Milenio. El presidente y la cita con el destino. Lunes en la mañana. La información corre a raudales. Como parte de la rutina, el mandatario prepara su transmisión para influir en la agenda. Intenta con eficacia digna del hiperpresidencialismo impactar en la percepción de sus gobernados. Utiliza los vastos recursos públicos y hace suyas las fórmulas propagandísticas probadas. Se mira en el espejo, parece el más popular y querido. Pero en la web circulan datos que observan más allá, reportajes que abarcan contextos amplios. Leo las primeras entregas de Narcofiles, el nuevo orden criminal, una investigación donde participan más de 40 medios de 23 países, incluidos México. El proyecto lo encabeza el Organized Crime and Corruption Reporting Project. Surge de la filtración de 7 millones de correos de la Fiscalía colombiana. La mayoría de los archivos son recientes, de 2017 a 2022, y ponen en el ojo del huracán a instituciones y personajes que favorecen a las mafias. Pienso en colegas desplazados, amenazados, masacrados, y veo una luz en el ejercicio colaborativo internacional. Cobra fuerza la frase: no se mata a la verdad asesinando a periodistas. A un scroll de pantalla encuentro el comunicado del subcomandante insurgente Moisés. Se cumplirán 30 años del levantamiento del EZLN. Entre otros mensajes, invita a quienes firmaron la declaración por la vida y al mismo tiempo desalienta. Es que las principales ciudades de Chiapas están tomadas por sicarios legales o crimen desorganizado. Lo que se lee y escucha se ve en la mayoría de los medios locales y nacionales. Es solo un eco malo y sinvergüenza de las redes sociales del gobierno del estado. La verdad es que las autoridades oficiales son el problema. Sí, como en el resto del país, puntualiza. Voy de lo macro a lo micro, de denuncias que desnudan la crisis global a la tragedia municipal. Casi la misma hora oigo decir en Palacio: nosotros no tenemos relación con organizaciones de la delincuencia organizada, del crimen. Nunca hemos tenido. Nosotros llegamos aquí con el apoyo del pueblo. Las nuevas tecnologías se usan para difundir la retórica del régimen, pero también para revelar lo que antes parecía imposible. Los presidentes de hoy no sortearán el futuro como los del pasado. Ahora deberán enfrentar su destino más pronto que tarde. Aquí entre nos. Y Guerrero aparece en las primeras revelaciones de Narcofiles. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 7 de noviembre de 2023. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.